Buenas tardes, mi nombre es Julia Alexandra Montes Cueva y soy de la carrera de Contabilidad de la Universidad Tecnológica de los Andes. Y en esta oportunidad les voy a dar a conocer un poco más sobre Jean-Jacques Rousseau y la Ilustración francesa. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra, Suiza, en 1712. Fue criado por su tía materna y por su padre, un modesto relojero. Sin apenas haber recibido educación, trabajó como aprendiz con un notario y con un grabador, quien lo sometió a un trato tan brutal que acabó por abandonar Ginebra en 1728. Murió en Hermenville, Francia, en 1778. Rousseau fue un filósofo suizo. Junto con Voltaire y Montesquieu se le sitúa entre los grandes pensadores de la Ilustración francesa. Sin embargo, aunque compartió con los ilustrados el propósito de superar el oscurantismo de los siglos precedentes, la obra de Jean-Jacques o Juan-Jacques Rousseau presentó puntos divergentes, como su concepto de progreso y en general más avanzados, sus ideas políticas y sociales, que preludiaron a la Revolución Francesa. Su sensibilidad literaria se anticipó al romanticismo y por los nuevos fecundó conceptos que introdujo en el campo de la educación, que se le consideraba el padre de la pedagogía moderna. Tras abandonar Ginebra en 1728, fue entonces acogido bajo la protección de la baronesa Warens, quien le convenció que se convirtiese al catolicismo, puesto que su familia era calvinista. Ya como amante de la baronesa, Jean-Jacques Rousseau se instaló en la residencia de esta, en Chamberlain, e inició un periodo intenso de estudios autodidacta. En 1742, Rousseau puso fin a una etapa que más tarde evocó como la única feliz de su vida y partió hacia París, donde se presentó a la Academia de las Ciencias, un nuevo sistema de notación musical ideado por él, con el que esperaba alcanzar una fama que, sin embargo, tardó en llegar. Pasó un año como secretario del embajador francés en Venecia, pero un enfrentamiento con este determinó su regreso a París, donde inició una relación con una sirvienta inculta, Thérèse de Levasseur, con quien acabó por casarse civilmente en 1768, tras haber tenido con ella 5 hijos. En 1754 visitó de nuevo Ginebra y retornó al protestantismo para adquirir sus derechos como ciudadano ginebrino. Entendiendo que se trataba de un puro trámite legislativo, apareció entonces su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, escrito también para el concurso convocado en 1755 por la Academia de Dijon. Rousseau se opuso en esta obra a la concepción ilustrada del progreso, considerando que los hombres en este estado natural son por definición inocentes y felices, y que son la cultura y la civilización las que imponen la desigualdad entre ellos, en especial a partir del establecimiento de la propiedad, y acarrean la infelicidad. En 1756 se instaló en la residencia de su amiga Madame de Épinay, en Montmorency, donde redactó algunas de sus obras más importantes. Julia o la Nueva Eloísa, de 1761. Es una novela sentimental inspirada en su pasión, no correspondida por la cuñada de Madame Épinay, la cual fue motivo de disputa con esta última. En el Contrato Social de 1762, Rousseau intenta articular la integración de los individuos en la comunidad. Las exigencias de la libertad del ciudadano han de verse garantizadas a través de un contrato social ideal que estipule la entrega total de cada asociado de comunidad, de forma que su extrema dependencia respecto de la ciudad
lo libera de aquella que tiene respecto de otros ciudadanos y de su egoísmo particular. La voluntad general señala el acuerdo de las distintas voluntades particulares, por lo que en ella se expresa la racionalidad del es común, de modo que aquella de dependencia se convierte en la auténtica realización de la libertad del individuo en cuanto ser racional. Finalmente, Emilio, o de la Educación, publicado en 1762, es una novela pedagógica, cuya parte religiosa le valió la condena inmediata por parte de las autoridades parisianas y su huida a Neuchâtel, donde surgieron de nuevo conflictos con las autoridades locales, de modo que, en 1766, aceptó la invitación de David Hume para refugiarse en Inglaterra, aunque el año siguiente regresó al continente, convencido de que Hume tan solo pretendía difamarlo. A partir de entonces, Rousseau cambió sin cesar de residencia, acosado por una manía persecutoria que lo llevó finalmente de regreso a París en 1770, donde transcurrieron los últimos años de su vida, en los que redactó sus escritos autobiográficos. Las obras de Jean-Jacques Rousseau. Considerado unánimemente una de las máximas figuras de la Ilustración, Rousseau aportó obras fundamentales a la teorización del deísmo, como la profesión de la fe del vicario sobayano, la creación de una nueva pedagogía, Emilio, la crítica del absolutismo, discursos sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres y el contrato social, la controversia sobre el sentido del progreso humano, que tiene el discurso sobre las ciencias y las artes, el auge de la novela sentimental, Julia o la nueva Eloísa, el desarrollo del género autográfico, que es de Confesiones. A tiempo que es un hombre representativo de la ideología ilustrada, con sus presuntos basados en la razón, la naturaleza, la tolerancia y la libertad, Rousseau anuncia algunas corrientes que se difundirán a partir de la Revolución. Por otro lado, sus propuestas políticas no solo desbarataban las ilusiones puestas en el reformismo benevolente de los devotos ilustrados, sino que ofrecían un modo alternativo de organización de la sociedad y lanzaban una inequivocada consigna contra el absolutismo de derecho divino al defender el principio de la soberanía nacional y la voluntad general de la comunidad de los ciudadanos, postulando en consecuencia como justas aquellas formas de gobierno, en este caso como la democracia, en que dicha voluntad general puede expresarse. De este modo, Rousseau se situaba en la encrucijada de la Ilustración, alimentando al mismo tiempo las corrientes subterráneas que inspiraron el prerromanticismo y las fuentes doctrinales de donde brotaban pujante la revolución. Pese a esgrimir argumentos no demasiado sólidos, su primer texto importante, el discurso sobre las ciencias y las artes, publicado en 1750, es la clave para obtener su reticencia frente al optimismo racionalista que creía firmemente en el progreso de la civilización. Rousseau se alejaba ya en esta obra del pensamiento ilustrado al atribuir escasa importancia al perfeccionamiento de las ciencias y conceder mayor valor a las facultades volitivas que a la razón. Contestando a la unilateralidad de una visión del progreso ceñida al ámbito técnico y material, en detrimento del moral y cultural, denunció la incongruencia que suponía denominar progreso humano a lo que era un mero desarrollo tecnológico. Aunque se había avanzado en el dominio de la naturaleza y se había aumentado el patrimonio artístico, la civilización no había hecho al hombre más libre, más feliz o más bondadoso. La empresa de dilucidar los efectos de la organización social sobre la naturaleza humana la acometió en el discurso sobre el origen y el funcionamiento de la desigualdad entre los hombres, de 1755. Si en escritos anteriores ya había teorizado sobre la bondad natural del hombre y el efecto corruptor de la sociedad, ahora pasó a desarrollar la idea del buen salvaje. En un primitivo estado de la naturaleza no sabía sobre los humanos desigualdades revelantes, solo las derivadas de la biología.
y los hombres que no eran ni buenos ni malos, sino simplemente amorales. Una serie de causas externas empujaron a los hombres a agruparse y prestarse ayuda mutua para determinadas empresas, y en el transcurso de esa asociación nacieron las pasiones que transformaron su espíritu. Ese estado de naturaleza, se puede decir, era esencialmente un concepto teórico, pero ofrecía a Rousseau la base para condenar las injusticias del mundo de su tiempo, advertir sobre la corrupción reinante y desenmascarar el desorden de la sociedad civil. Así que, partiendo de un estadio asociativo primitivo e idílico, nucleado en torno a la familia y más tarde traspasado a la comunidad, a la que Rousseau inspiraba la solidaridad y guiaba la costumbre y no la ley, repartiéndose el fruto de la casa, llegó a determinar el momento de la fractura, la aparición de la agricultura, la minería y por ende la propiedad privada y la acumulación de riquezas en manos de unos pocos. El proceso continuaba con la aparición de la servidumbre, consistente en que los desposeídos ofrecían su trabajo a cambio de la protección de los poderosos. Claro está que Rousseau no abogaba por la abolición de la propiedad privada, a la que consideraba un hecho irreversible y por tanto inherente al estado de la sociedad, sino que apuntaba hacia la mejora de la situación a través del perfeccionamiento de la organización política. En cuanto a diagnosis del origen de la injusticia social y de la infelicidad del hombre, el discurso tiene efecto necesario y completo en otras obras fundamentales. El Contrato Social de 1762, con su propuesta de una nueva sociedad fundada sobre un pacto libremente aceptado por los individuos, de los que emana una voluntad general que se expresa en la ley y que concilie la libertad individual con un orden social justo. Si bien no es posible contraer una ilustración de la razón y otra del sentimiento, no cabe duda de que el énfasis rawlsiano sobre la reivindicación del sentimiento frente a la razón pura, la idealización arcadia de la naturaleza y la indagación obstinada en el secreto reductor de la íntima son elementos que preludian la aparición del nuevo clima espiritual del prerromanticismo. En ese sentido, Rousseau colaboró decisivamente en la difusión de una estética del sentimiento, con la publicación de su novela La Nueva Eloísa, de 1761. Aunque no sea ni el único escritor de novelas sentimentales, ni el único responsable de los melodramas lacrimógenos que siguieron las denominaciones Floating Cherries. La bondad del hombre es un ideal estado de naturaleza en la base de una obra destinada a inaugurar la pedagogía moderna. Por ello, la labor educativa a llevarse a cabo al margen de la sociedad y a sus instituciones y no consiste en imponer normas o dirigir aprendices, sino en impulsar el desarrollo de las inclinaciones espontáneas del niño, facilitando su contacto con la naturaleza, que es sabia y educativa. Por otro lado, sus confesiones, publicadas posteriormente en 1782 y 1789, representan en un siglo inclinado a la autobiografía, un ejemplo excepcional de introspección personal y de exhibición extremada de la propiedad íntima, en un grado que no alcanzaría hasta el pleno romanticismo. Finalmente, no resulta extraño que la muerte le sorprendiera meditando en la soledad de los jardines a la iglesia del castillo de Hermonville, donde le había invitado al marqués de Girondin, mientras entregaba al ilustrado placer de la herborización, tal como había dejado escrito en las ensoñaciones del paseante solitario, publicadas también posteriormente en 1782. La dualidad de la figura y la obra de Rousseau no pasó desapercibida a sus coetáneos, como demuestran las palabras de Gustin. Con Voltaire termina un mundo, con Rousseau comienza otro. Un mundo que por un lado conducía al romanticismo y por otro a la revolución. Espero que esa información les haya servido de mucho.
Gracias.